Vayan a Distrito Único Andaluz, grados desde bachillerato, orientaciones, y descarguen las orientaciones de este año y descarguen los exámenes de 2020 y le echen un vistazo a ver cómo lo ven, ¿vale? Nosotros vamos hoy a corregir la práctica que hicimos la semana pasada, que si yo no me equivoco es 2018, reserva A, opción B, pero tampoco estoy muy seguro, vamos a verlo. La reserva A. Reserva A, examen 2018. Exacto. Examen de 2018, reserva A, opción B, ¿vale? Así que vamos a hacer esta práctica. ¿Quién quiere leer el enunciado? Pues venga. El mapa mundo representa las diferencias y las comunidades geográficas de España. Analícelo y responda a las siguientes preguntas. A. Escriba el nombre de las cuencas enumeradas en el mapa. B. Describa las características generales de la vertiente atlántica. Y C. ¿Qué tipo de volumen fluviales tienen los ríos de la vertiente mediterránea? Muy bien. Es un mapa de ríos y una pregunta un punto, otra pregunta un punto, otra pregunta 2 puntos. Vamos con la primera. Escriba el nombre de las cuencas enumeradas en el mapa. ¿Quién le apetece hacerlo? Yo. Pues venga. Número 1. Cuenca del Nervión y la Ronda. Vale, yo tengo aquí apuntado la chuleta. Hombre, siempre está bien, cuanto más ríos diga mejor, ¿no? Narcea, Nalón, Vidasoa, Eo, Navia. Vale. 2. Cuenca del Ebro. Vale. Yo tengo apuntado Ebro, Noguera Ribagorza, Noguera Pallarés, Cinca, Segre, Aragón, Jalón. Venga. 3. Cuenca del Llobregat. Ter y Llobregat. Vale, seguimos. 4. Cuenca del Duero. Duero, podría haber dicho Duero, Esla, Tormes, Pisuerga, Adaja, Eresma. Seguimos. 5. Cuenca del Tajo. Cuenca del Tajo, se podría haber añadido Alagón, Piétar, Almonte. 6. Cuenca del Júcar. Júcar, se podría haber añadido Mijares, Turia, Cabriel. ¿Sigo? 7. Cuenca del Guadiana. Vale, Guadiana, Zújar, Jabalón, Cigüela. 8. Cuenca del Guadalquivir. Vale, 9. Cuenca del Seguro. vale, Y 10. Cuenca del Guadalhorce. vale. Y a Guadalhorce se podría haber añadido el Andarax, ¿vale? Sigo. Un momentito. Vaya. ¿Qué le ha pasado a esto? Bueno, vamos a ver si funciona. Vale, al principio del curso le pedí que se estudiaran este mapa del río. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si yo digo Cuenca del Duero, pues está bien, sí, no está mal, pero me darán más puntos si también digo alguno de sus principales afluentes, ¿no? Entonces, si digo Duero, vale, pero si digo Duero, Esla, Tormes, Pisuerga, Eresma, Adaja, ¿qué ocurre? Hombre, que la nota aumenta, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hombre, yo no digo que se lo sepan todos, pero decía algún afluente, por lo menos los importantes. En el caso del Ebro, el Segre, el Cinca, el Gállego, el Aragón, Huerva, no sé, algún afluente, ¿vale? El caso del Tajo, por ejemplo, Alagón, Tietar, Almonte, Alberche, Jarama, Henares, algunos. Guadiana, por ejemplo, el Zújar o el Jabalón. En el caso del Guadalquivir, pues Guadiato, el principal afluente del Guadalquivir es el Genil. Genil, Jándula, ¿vale?
Cuantos más ríos se digan, pues, hombre, la nota va a ser mayor, ¿no? O mejor, por así decirlo. Vale. Muy bien, pregunta número 2. ¿Quién se anima? Ahora al final vemos las preguntas sobre la práctica, ¿vale? ¿Quién se anima a ¿Tú quieres hacer? Vale. Las 2. Describa las características generales de la vertiente atlántica. Hacia el Atlántico, la vertiente hacia el Atlántico vierte gran parte de los ríos de la península ibérica debido a la inclinación del 0,6% hacia esa zona. Son ríos largos y caudalosos, existen ríos como el Tajo. Bien, pero un poquito escueta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ríos pertenecen a la vertiente atlántica? El Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, podríamos también incluir el Miño, aunque el Miño se parece más en su régimen a los ríos cantábricos, aunque no es un río que desemboque en el Cantábrico, pero el Miño, si ustedes se fijan, su cuenca se considera más bien cantábrica por el carácter del régimen del río. Más cosas que podría usted haber añadido. ¿Son ríos caudalosos o no son ríos caudalosos? Son los ríos más caudalosos de España. Pero, exacto, son ríos muy largos, se debe a la inclinación de la meseta. Son ríos muy caudalosos. Pero vamos a escuchar lo que nos falta. Son ríos muy caudalosos. Son ríos como el Duero, que tiene la mayor cuenca hidrográfica de la península, con casi 100.000 kilómetros cuadrados. Son cuencas hidrográficas muy grandes, con muchos afluentes. ¿Qué más se puede decir? Que el caudal disminuye ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Por qué? Porque las precipitaciones disminuyen hacia el sur. ¿Y por qué? Enlazo con el tema del clima, el tema 3. Pues porque gran parte del año aquí hay un anticiclón, el anticiclón de las Azores, que impide las precipitaciones. Con lo cual, digamos que su caudal disminuye de norte a sur o aumenta de sur a norte, si ustedes prefieren decirlo así, ¿vale? Muy bien, el tema de la meseta, no le saca usted jugo, no le saca usted partido. Tema 1, ¿por qué está inclinada la meseta hacia el oeste? Bueno, la meseta fue un antiguo orógeno, una antigua cadena montañosa que se elevó durante la orogenia herciniana, en la era paleozoica o primaria. Durante la era mesozoica o secundaria se erosionó y se convirtió en una llanura, pero durante la orogenia alpina, en la era terciaria o cenozoica, se vio afectada, se fracturó y basculó ligeramente hacia el Atlántico. ¿A dónde voy? Si usted se fija, todo eso lo sabe. Hay que coger cosas de un tema, cosas de otro tema, cosas de otro tema y se va enriqueciendo la respuesta. No es fácil, hombre. Yo qué sé, cuesta trabajo, pero tampoco es tan difícil, muchas de estas cosas ustedes las saben. ¿Vale? Bueno, eso es un punto. ¿Quién quiere hacer C? ¿Nadie se anima? Francisco, ¿quiere hacerlo usted? Hay dos tipos de régimen: régimen pluvionival y régimen fluvial. El régimen pluvionival que se encuentra en el río Ebro y se debe a su posición entre dos grandes cadenas montañosas como son los Pirineos y Sierra Ibérica. Y el régimen fluvial que se encuentra en el resto de los ríos de la vertiente y es debido a que el agua de todas las precipitaciones de los alrededores de la banera. Bastante bien. ¿Se podría haber mejorado un poquito? Sí. ¿Qué ríos forman parte de la vertiente mediterránea? Se echan falta. ¿Qué más podría haber añadido usted? Pues que los ríos de régimen fluvial, el Ebro incluido, son ríos con un acusado estiaje estival, disminuyen mucho su caudal. ¿Por qué? Pues porque están básicamente en una zona que es mediterránea, que se caracteriza por la sequía estival, y eso influye en el régimen de los ríos. Por lo demás, podría haber usted añadido incluso que aparte de los cursos fluviales que se ven en el mapa, el Mediterráneo se caracteriza por las ramblas, es decir, cauces secos gran parte del año, pero que cuando se producen precipitaciones abundantes llevan agua. Se llaman ramblas. ¿Qué más? Pues
Yo creo que lo ha hecho usted bastante bien. Los regímenes de los ríos está fluvial oceánico, fluvial mediterráneo, pluvio-nival y nivopluvial y nival. Nival en la península no hay. Hay o pluvio-nival o nivopluvial. El Ebro es fluvio-nival. ¿Por qué? Porque pesa más la lluvia que la nieve. Los únicos ríos nivopluviales que tenemos son estos. El Segre, el Cinca, porque vienen del Pirineo y gran parte del año la nieve se mantiene ahí congelada. Muy bien. ¿Dudas, preguntas y quejas y llantos? ¿No? Ah, yo sí, que te quería preguntar. ¿Eso? Venga. ¿Por qué ponen un medio en la puntuación? Un medio... En cada río ponen un medio, un medio. Porque has puesto solo el río principal, pero no me pones los afluentes, ¿no? Es decir, no está 100% bien, sino más o menos sería la mitad. Muy bien, vamos a echarle un vistazo ya que estamos al examen, porque es un examen relativamente asequible. Anticiclón. Es para Marcos. ¿Qué es un anticiclón? Una zona de alta presión Sí. que genera tiempo estable, Sí. que simboliza, ¿no?, como una lluvia. Sí, perfecto, lo sé muy bien. Y que la presión es mayor de 1013 milibares. Gira en sentido horario. Gira en sentido horario en el hemisferio norte, ya está, muy bien. Lo ha hecho bastante bien. Meridiano. Bueno, es que este examen me fue a mí que lo hemos hecho, porque tú me suena mucho. Meridiano, lo hemos hecho. Rambla también, población activa también. El movimiento orogénico de la era primaria. O hay dos opciones, o herciniano o alpino. Era primaria, herciniano, era terciaria, alpino. La práctica la hemos resuelto y el tema es la población española. Pues es un examen, yo diría que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Vamos a echarle un vistazo al otro. Isobara. ¿También lo hemos hecho? Sí. Pues no hacemos más esto. Muy bien. Hoy, esta semana, ustedes vienen solo un día. Así que lo que vamos a hacer va a ser terminar el tema 7 y la semana que viene pues haremos una práctica del tema 5 de biogeografía. Bueno, entonces les dejo descansar. La siguiente lo haremos, ¿no? El examen de los ríos lo hemos hecho ya. Sí, 4 y 5 ya está hecho. Nos queda 6 y 7. La población. La población y la ciudad. Muy bien, vámonos con la ciudad. El último apartado de la ciudad se llama Morfología y Estructura de la ciudad. Bueno, exactamente así no se llama, pero básicamente es lo que trata, ¿no? Ese es el punto 3, ¿no? El último punto, sí señora. Yo le hago un breve resumen, ustedes se leen el material en su casa y la semana que viene, si tienen alguna preguntita, pues me la hacen, ¿vale? ¿Podemos dar servicio? Claro. ¿Qué día de la semana es el examen? Miércoles. Entonces tenemos el lunes. Y bueno, y aparte me pueden No, enviar... el lunes no hay clase. El lunes creo que no tenemos. No tenemos hora. Sí. Sí. Ah, bueno, De todas formas, si no tuviéramos clase por internet o por la Moodle me pueden enviar una pregunta, no pasa nada. La Moodle también creo que tiene audio. Pueden enviar el mensaje por audio, como si fuera WhatsApp. Entonces, si quieren escribir, escriben, si no, me la pueden hacer por audio. Y yo, hombre, no es que lo mire todos los días, pero lo miro con cierta frecuencia, ¿vale? Muy bien, cuando veo una ciudad o cuando analizo una ciudad me tengo que fijar en varias cosas. Uno, emplazamiento. Poníamos el ejemplo de Aracena, ¿no? La ciudad vieja, ¿dónde está? En el castillo, en una colina. Pregunta, ¿por qué está la ciudad en una colina? Sí, porque en tiempo de guerra. Bueno, porque la fundación es en la Edad Media y en la Edad Media teníamos a los musulmanes
musulmanes, a los cristianos, los portugueses, los castellanos y todos querían controlar territorio, así que una posición defensiva es bueno, ¿no? Vale, ese es el emplazamiento de la ciudad, el sitio exacto donde se asienta. Segunda cosa en la que me tengo que fijar si puedo en una ciudad, su situación. Se refiere a su situación respecto a otros núcleos a su alrededor, ¿de acuerdo? Muy bien, tercera cosa en la que me tengo que fijar en una ciudad, el tipo de plano. ¿Sabemos lo que es un plano urbano? Hombre, ahora estamos de moda con el Google Maps. Pongo Google Maps. Oye, por cierto, ¿esto por qué se habrá desaparecido? ¿Qué castillo? Vamos a hacer una cosa un momentito para ver si conseguimos arreglar el problema de la barra de abajo, ¿no? ¿O va a seguir no? Sí, claro. Ah, ¿El ordenador este de esa clase lo pongo más? Sí, está súper mal el ordenador. Un poco. Eso es lo que tenemos. pues vamos a reiniciar. ¿Qué es? Vale, con los ordenadores aquí. Ya, pero es que bloquean las clases porque si hay que ver cosas en... Pero que solo es en esta. Ah, solo en Es esta. que la demás va súper bien. En la clase nuestra que es la de aquí al lado va súper bien todo. Pero vamos a presentar una queja. Sí. Señora, queja. Bueno, hay un libro de mantenimiento, podemos poner algo a ver si nos sustituyen el equipo porque vamos mal, ¿verdad? Y ahora que han traído las estos de aquí abajo nuevas. ¿Han traído cosas nuevas? Sí, Porque se traiga uno, ¿verdad? Pero eso es para informática. sí. Pero que nos dejen una. Bueno, vamos a ver si arranca. No, que la usamos se llena. La usamos se llena. Vamos a pasar lista. A ver si estamos todos. Iba como una cosa. Oh, ¿estamos todos? Alejandro está, Elena está, Patricia está, Nerea está, Álvaro está, Catalina está, Maribel hoy no viene. Y aparte, Maribel, Marcos sí está y Javier también está. Pues vamos a ponerle la falta a Maribel y vamos a ver si esto funciona. ¿Qué os acordáis cuando hacíamos las actividades y la esterilla? A mí se me acordaba. Circuito por el recreo, economía y historia de España. Yo tengo la línea. Ah, mira la cosa. Y el blog, eso es la historia de España. Sí, porque ya sabes la nota. yo creo para verlo. Yo dentro de España y saca un 4 de Claro, saca. Cosa que el primero es 5 en 5, el segundo es 5, no saben ni preguntado. Cuidado, Javier, si el primero que me salió bien, ¿sabes? El segundo 5 en 5. No, también, yo le digo por eso. Ya, pero ¿este bien hacía? Parece que ya va. Patricia. No, Pongo el tema. Eso va a un señor, que no sabe que es así como hacer.
¿Y cuánto te ocupa para Yo no sé qué. Ya repetí una vez. Cuatro. Sí, ¿sabes? Nosotros venimos, así que repetimos. Es que tía, es que los apuntes de los apuntes de enero tenían una hasta el viernes. Yo voy a comer ahora porque el cumpleaños de tu y bacano. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Qué líder? No sé si acuerda bien, claro. Sí, porque yo ahí no he Y yo hasta el viernes que ahora no salgo. Ahora, la que tenía que estar ya no me la voy. Bueno, esto funciona así que venga, vamos al lío. Nosotros estamos acostumbrados a usar ya un servicio que es el Google Maps, que es un servicio de imagen por satélite, ¿no? Pasaron haciendo una ronda, lo puedo poner en satélite o en dibujito. En satélite son imágenes aéreas tomadas por satélite, ¿no? De las localidades, o lo puedo poner en estilo así, plano. El plano me da información de cómo es una ciudad, me da bastante información. En el caso de Aracena se ve aquí un vacío, ¿no? ¿Qué es este vacío? El castillo, la ladera del castillo. ¿Por qué? Porque no está construida, no vive gente. Ahora mismo, en la Edad Media todo el mundo vivía aquí, pero ahora mismo digamos que hemos abandonado el castillo, ya nos asentamos en él, ¿verdad? Y el pueblo ha ido expandiéndose colina abajo porque ya no está el peligro de que asalten la localidad, ¿no? Vale, y si nos fijamos en un plano, tenemos que pues, la distribución de las calles, de los espacios ocupados, las plazas, los servicios públicos, ¿vale? Si nos miramos el tema, que por cierto también se ha movido, este ordenador cada vez está peor. Si nos miramos el tema, vale, básicamente hay tres tipos de plano. El plano irregular, el plano radiocéntrico y el plano ortogonal. Eso suena muy raro, pero bastante simplón. El plano irregular es el típico de las ciudades musulmanas. Por ejemplo, si vamos a Sevilla, mira, aquí estamos viendo, esto sería hemos dicho la situación de una ciudad con respecto a otras ciudades que hay alrededor, ¿no? Pero si nos acercamos, el pobrecito no puede, ¿eh? Ahora, mira, ahora puede. Este es el río, ¿no? Guadalquivir, bueno, en realidad, esto es un brazo del río que hemos canalizado. En realidad el río va por aquí, por dentro, ¿no? Pero bueno. Y este es el centro de Sevilla. Si nos acercamos, ¿cómo son las calles del centro? Vamos a ver si carga. Este es China. El centro de Sevilla está lleno de calles estrechas, sinuosas, que dan muchas vueltas, y muchas de ellas, no sé si lo veremos aquí, son calles sin salida o adarves. Calles que son estrechitas y llegan a una casa y ya no siguen. Eso es típico de la ciudad musulmana, ¿de acuerdo? Es el plano irregular. Ustedes lo piensan. ¿Sevilla ha sido durante mucho tiempo una ciudad musulmana? Por el 711 hasta que la conquista de San Fernando, Fernando III, en 1248, pues gran parte de muchos siglos de la historia de Sevilla ha sido musulmana. El plano radiocéntrico, no, mejor el último. Cuando las calles forman ángulos de 90 grados entre sí, el plano se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Cuando las calles forman ángulos de 90 grados entre ellas, se llama un plano ortogonal o endamero. El tablero de ajedrez es un tablero endamero. ¿Sí o no? O
en cuadrícula, porque las calles forman cuadrículas, ¿no? O, para los de historia del arte, hipodámico. ¿Por qué? Porque el primero que hizo un trazado así fue Hipódamo de Mileto, en la ciudad de Mileto, en el siglo V, IV a.C. Así que, cuando las calles se cortan en ángulo de 90 grados, decimos que es un plano ortogonal, o también decimos que es en damero, o bien decimos que es en cuadrícula o plano hipodámico. Si yo me voy a Sevilla, a Google Maps, yo veo que el centro de Sevilla tiene un plano irregular, ¿verdad? Pero si me alejo un poquito y me voy a otros barrios más lejanos del centro, ¿qué aprecio? Que una misma ciudad tiene una parte de la ciudad que suele tener un plano irregular, el centro histórico, mientras que la parte externa de la ciudad que veo, plano en cuadrícula, en damero, hipodámico, etc. ¿vale? Un caso singular, por eso pone ahí plano radiocéntrico, es la ciudad de Vitoria. A ver si tenemos aquí el plano de Vitoria. Esta es una imagen de Vitoria-Gasteiz o Vitoria-Secas desde el aire. Si ustedes se fijan, ¿cómo es el plano urbano de Vitoria? Es radiocéntrico, son como círculos uno encima de otro. Así que por eso el tema dice que hay tres tipos de plano: irregular, en cuadrícula o radiocéntrico. Básicamente radiocéntrico es lo de Vitoria, lo demás es o es irregular o es en damero. Por ejemplo, aquí tenemos, claro, la mayoría de las razones para que tenga un plano u otro son de carácter histórico. Bueno, ¿en qué más me tengo que fijar en una ciudad? En la trama, que quiere decir la densidad urbana que hay, si hay muchas casas y muy pegadas, la trama puede ser densa o no, y después los tipos de uso de suelo, aunque eso es menos importante. Muy bien, yo miro esto y miro, vamos a quitarlo de plano irregular, de Toledo. ¿Qué tipo de plano presenta? Plano irregular. Es Toledo, durante mucho tiempo estuvo dominado por los musulmanes. Me vengo aquí, me olvido de esto y miro qué tipo de plano estoy viendo. Por regular, ¿vale? Pero también se puede decir ortogonal, endamero, hipodámico o en cuadrícula, ¿vale? Muy bien, don Alejandro. Que si puedes poner una foto de cómo es la ciudad de Barcelona y decir que Va a salir más adelante. Muy bien. Las ciudades tienen una serie de partes características que me las suelo encontrar en casi todas las ciudades, ¿no? Una parte es el casco antiguo o centro histórico o casco histórico, lo pueden llamar ustedes como quieran, ¿sí o no? O centro ciudad, como ponen los carteles, ¿no? Me da lo mismo. ¿Cuál es? Suele ser la parte más antigua, ¿no?, de la ciudad. En este caso, en Aracena, si alguien me pregunta, oiga, ¿cuál es el casco histórico? Bueno, aquí hay una diferencia, porque nuestro centro en la actualidad es la parte más antigua. ¿El paseo dónde está? El paseo está ahí y es de principios del siglo XX. La parte antigua de la ciudad sería el castillo, ¿no? Vale. El castillo o el casco antiguo de una ciudad, ¿cómo suele ser? Suele tener murallas. Vamos a pensar, ¿Sevilla tiene murallas, Sevilla? Sí. Y voy a Córdoba y hay trozos de murallas también. Y voy a Málaga, tengo la Alcazaba de Málaga, voy a Almería. La mayoría de las ciudades en la Edad Media tuvieron murallas. No se conserva en su totalidad, pero suelen tener un trozo. Y cuando tienen un trozo, ¿puedo saber por dónde pasa la muralla? Por ejemplo, vamos a Sevilla. ¿Dónde está el trocito de muralla que se conserva? Vale. Calle Feria, San Gil, la Basílica de la Macarena. Aquí hay un cachito de muralla, ¿verdad? Lo demás se ha perdido. Ay, qué pena, pero no sé por dónde va. O sí sé por dónde va. Sí sé por dónde va. Nada más que tengo que seguir esta avenida.
¿Se fijan ustedes? Y aquí está el Real Alcázar y por aquí cerraba la muralla hasta la Torre del Oro. Sabemos por dónde iba el trazado de la muralla, lo que pasa es que la muralla ya no la conservamos, se conservan algunos trocitos, ¿no? Hombre, si voy a Ávila, Ávila se conserva casi intacta, pero no es lo normal es que tenga un cachito de la muralla, ¿vale? Muy bien, más cosas en las que me tengo que fijar. El casco histórico, ¿qué tipo de plano suele tener? Pues irregular. Muy bien, ¿qué más cosas me tengo que fijar? Normalmente, pues la trama de la ciudad era cerrada, es decir, muy densa, porque todas las viviendas tenían que estar dentro de la muralla. Los usos, pues multifuncionales, muy diversos, etc. Muy bien, aquí tengo un ejemplo de Emérita Augusta, que es que en la actualidad, ¿cómo se llama? Mérida. ¿Y qué tengo? Tengo un trazado, ¿cómo se llama? Encuadrado. En cuadrícula, en damero, en cuadrado, hipodámico. ¿Por qué? Porque los romanos normalmente diseñaban una calle norte-sur que se llamaba el Cardo y una calle este-oeste que se llamaba el Decumano y hacían paralelas. Así que Mérida tiene un trazado hipodámico, pero porque su origen es romano y se conserva esa estructura. Muy bien, esto es Córdoba. ¿Qué veo en Córdoba? Trazado irregular, la muralla medieval, una ciudad musulmana durante muchos siglos, ¿no? ¿Vale? Aquí veo Vitoria, cuidado porque Vitoria es siempre la excepción. Un plano radiocéntrico, es una cosa un poco extraña. Bueno. En la Edad Media, por lo tanto, hubo diferencia entre las zonas musulmanas y las zonas cristianas. Muy bien, ¿qué pasa en el Renacimiento y en el Barroco? Siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Los centros, los cascos históricos tenían una densidad increíble, muchísimas casas. Y se piensa que hay que hacer que en el centro de las ciudades hay que hacer plazas mayores. Pero para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tirar casas y hay que abrir grandes plazas. Por ejemplo, esta es la de Salamanca, pero si van ustedes a Sevilla tenemos la Plaza Nueva. Si van ustedes a Madrid tenemos la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca. En muchas ciudades castellanas van a encontrar ustedes una Plaza Mayor. Se derribaron casas y se abrieron grandes plazas mayores en el centro durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, Renacimiento y Barroco. ¿Cuándo vino el gran cambio o la gran transformación de las ciudades? Con la industrialización, las ciudades se transforman. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer fábricas, la población rural empieza a ir a las ciudades a buscar empleo, las ciudades empiezan a crecer y empiezan a pasar cosas. París, Barcelona, Madrid empiezan a abrir grandes avenidas, grandes plazas. Es un proceso que es común en las grandes ciudades europeas. Se empiezan a abrir grandes avenidas y grandes plazas. En el caso de... Muy bien, y a la vez que se abren nuevas avenidas y nuevas plazas, la ciudad tiene que crecer y ya no hay sitio dentro de la muralla, así que ¿qué se hace? Se derrumban las murallas y se construye fuera de la muralla. Eso se conoce como ensanche, el ensanche burgués, así que ya sé para qué grupo social va a ser el ensanche en principio. ¿Para quién? Para la burguesía. Aquí estamos viendo, usted no decía que quería ver Barcelona, aquí estamos viendo el ensanche de Barcelona. El casco histórico, tiran la muralla y la ciudad empieza a crecer en un barrio nuevo. Era un barrio, en principio, para la burguesía, así que eran amplias calles, ajardinadas, con árboles. La densidad de edificación no era tan densa, es decir, había pocas casas. Y se abren grandes avenidas. Es ortogonal. Evidentemente es ortogonal y llegó un momento que se decide, para mejorar el tráfico, que hay que abrir grandes
diagonales en la ciudad. ¿Se ven? Muy bien, esta parte, como vemos aquí, en un inicio, el ensanche burgués de Barcelona tenía una densidad baja, es decir, eran pocos bloques y zonas verdes. Pero aumenta la presión sobre esa zona y finalmente la densidad de urbanización va a ser mucho más alta. ¿Quiénes son responsables de esos planes de ensanche y de modernización de la ciudad? Pues Ildefonso Cerdá, para Barcelona en 1859, realiza el primer ensanche. Esto cae en los exámenes, cuidado, en los ensanches. Carlos de Castro en 1860 comienza el ensanche de Madrid. ¿De acuerdo? Muy bien, otra novedad de las ciudades va a ser que los barrios obreros e industriales del extrarradio. A la ciudad llegan miles y miles de obreros. ¿Dónde viven? ¿Hay sitio para ellos en el casco histórico? No. El ensanche es para la burguesía y las casas son caras. ¿Quiénes se van fuera del ensanche? ¿Quiénes? Los obreros. Muchas veces llegan y no tienen dónde vivir, así que viven en chabolas, en infraviviendas, que con el paso del tiempo pues van mejorando su acceso al agua potable, a la electricidad y otros servicios. Pero bueno, en principio tenemos... ¿Cómo eran los barrios obreros? Pues los barrios obreros suelen tener calles más estrechas, menos vegetación, tramas más densas, menos servicios, etc. Muy bien, hay una serie de personas en el siglo XIX, principios del XX, que empiezan a criticar el crecimiento de las ciudades y lo mal que se está haciendo. ¿Por qué? Porque las ciudades empiezan a ser insalubres, empieza a haber muchas epidemias, hay problemas de incendios y los incendios se generalizan, así que se plantean que hay que construir, hay que urbanizar de otra manera. Aparecen una serie de proyectos que en España se llamaron barrios jardín. El que tenemos nosotros se llamó la ciudad lineal de Arturo Soria. ¿En qué consistió su proyecto? Pues aquí tenemos un dibujo. Pensaban que las ciudades tenían que transformarse, calle principal de 40 metros de ancha, es decir, las calles tenían que ser mucho más anchas de lo que son en la actualidad, tenían que tener vegetación, el sistema de transporte, aquí vemos que los tranvías, y las viviendas unifamiliares y de calidad. Esos proyectos no se hicieron de forma masiva, fueron proyectos puntuales, y al final pues se los quedó, pues ¿quiénes se lo van a quedar? La burguesía y la aristocracia, no se convirtieron en barrios obreros. Muy bien, ¿qué está pasando en los últimos años? Últimas tendencias en el tema urbano en España, últimos 50 años. 1. Hay chabolas, hay barrios de infravivienda o de chabolas. ¿En Sevilla hay barrios de chabolas o no? Sí. ¿Dónde? Los pajaritos no son chabolas. Traen No son barrios de chabolas. por el puente del Alamillo, ahí no. En plan, para la izquierda, Sí, señora, muy bien, muy observadora. Por ahí hay chabolas. ¿Y por dónde más? ¿Han ido ustedes alguna vez al Carrefour Macarena? No. Pues tiene que estar por aquí, ¿no? ¿O ya me he salido yo? ¿Me he pasado? Mira ahí, Carrefour. ¿Dónde está? Ah, aquí, muy bien. Esto de aquí, que no se ve nada, si van ustedes al Carrefour Macarena, el barrio que queda a la izquierda, hay que pasar expresamente por aquí. Esto de aquí es el Bacie. Aquí hay en torno a 1.000 o 2.000 personas viviendo en chabola. Es decir, en España hay chabolismo. Lo que pasa es que no es un fenómeno masivo, ni hay millones de personas viviendo en chabola como en otros países, pero en España hay chabolas. O también la pueden llamar ustedes infraviviendas, ¿no? O viviendas de muy baja calidad. Tengan en cuenta que si miles y miles de personas vinieron del campo a la ciudad, pues mucha gente no encontró dónde asentarse y acabaron en chabolas. No hemos conseguido erradicarlo, sigue habiendo chabolas en el siglo XXI.
¿Vale? Muy bien. Otra cosa que llegó con el franquismo fue, después de la guerra civil, se destruyeron muchas viviendas. ¿Qué pasó? Porque había demanda de muchas viviendas. Así que el Estado tuvo que decir, bueno, ¿para qué construir viviendas? ¿Y el Estado puede construir viviendas por sí mismo? Sí. Se suelen llamar como viviendas de promoción oficial. Aquí en Aracena, por ejemplo, el barrio de los Pitufos, que ya no se llama de los Pitufos, ¿ahora cómo se llama? Se sigue llamando los Pitufos. Esas viviendas pone en la placa una puerta que pone VPO, ¿no? Fíjense ustedes en la placa. VPO. ¿Qué significa la V? Las casas son azules. Vivienda de promoción oficial. Eso quiere decir que o bien el Ayuntamiento, o bien la Junta de Andalucía, o bien el Estado Central han invertido parte del dinero para sufragar esas viviendas. Han podido dar suelo, han podido dar un préstamo en condiciones especiales, han podido dar ayuda financiera a la gente que va a comprar. Hay distintos tipos de viviendas de protección oficial. ¿Eso cuándo empieza? Pues empieza en 1940, después de la Guerra Civil, porque hay una demanda bestial de vivienda que no hay, ¿no? Aún así, aquí dice que el parque de vivienda pública en España es de 400.000 viviendas, pero sigue habiendo demanda. Muchas familias tienen pocos ingresos y no tienen sitio donde vivir, no pueden pagar un alquiler al precio que están o comprar una vivienda. Así que tenemos vivienda de protección oficial, pero en un parque mucho más reducido que el resto de países europeos. Ese, por ejemplo, también los pisos que hay en las casas de piedra. Es que no sé cuáles son. ¿Cuáles son las casas de piedra? No. Las de... Ah, sí. Hay un bloque que es VPO, en las casas estas que son pareadas y que tienen una chimenea en común, ¿no? Sí. Ahí hay un bloque de vivienda, no son casas unifamiliares, es un bloque. Sí. Pues son de protección oficial, muy bien. Ya, que están para hablar de música, que se viene a la derecha. No, la que está para la piscina pública. ¿Para dónde? La piscina pública. En ¿Para Aracena. ¿Por dónde vive ¿Dónde digo yo? Ah, vale, ya sí que se me ve que sale muy bonito. Que va a llevar para La chimenea de piedra. ¿No es la chimenea de piedra? el cercado de Reyes, la carretera en medio, las casas que están allí. Así que parece que no es de la cena. Sí, eso digo yo. ¿Verdad que es justo al lado del puerto? Y vamos, Bueno, va a una calle y otra. No, Pero debe ser una de Sí, que no digo eso. como dos calles más. Pero digo, como Y que son unos pisos muy chiquitos. ¿Que están para el parque? En plan, para allá. Sí. Vamos allá. En los últimos 50 años España ha experimentado un gran crecimiento urbano, se caracteriza por la presencia de infraviviendas o chabolas, las viviendas de protección oficial, que sigue habiendo una gran demanda de ellas en nuestro parque inferior europeo. Muy bien, polígonos de vivienda de promoción privada. ¿Esto qué es? Esto es el Cercado de Reyes. Si ustedes son jóvenes no lo habrán conocido, pero el Cercado de Reyes era una huerta, ¿no? Pues viene una empresa y le ofrece un dinero a los propietarios venden el terreno, muy contentos porque cobran mucho más de lo que valían como terrenos agrícolas, y esa empresa diseña el barrio, diseña las calles. Hombre, tiene que tratar con el ayuntamiento para que el ayuntamiento legalice la situación, pero se encargan de todo. Eso es el Cercado de Reyes, vivienda de promoción privada en polígonos o en zonas, ¿no? Lo hacen todo. Diseñan la estructura urbana, las calles, etc. Muchas veces esa promoción privada llevó a barrios de manzanas cerradas.